Telecanal 28, una televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. El carnaval de Dajabón es un carnaval sangriento, al igual que el de Montecristi, es con un fuete y entonces hay una pelea, los que están enmascarados de Diablos Cojuelos contra los que no están enmascarados. Recuerdo que mi padre se disfrazaba con vejiga y de Diablo Cojuelo con vejigas y espejitos para darle vejigazo a los niños y asustarlos. Y hacíamos fiesta y bailábamos todito con eso y cantábamos los merengues que estaban de moda, de Félix del Rosario, de Johnny Ventura, de Joseito Mateo, que eran para esa época los merengues que estaban en boga. Tuvimos un pleito en la calle y yo estaba perdiendo el pleito y vi una piedra en la calle, agarré la piedra y le di un puñetazo con tan mala suerte que no fue con el puño que le di, sino con la piedra y lo rajé le produjo una herida a Cristiano Núñez Colón. Me votaron por 15 días. El padre José Mendía dejaba varios paquetes de la hostia afuera porque no sabía la cantidad de feligreses que iban a tomar la comunión. Y nosotros nos robábamos la hostia y no la comíamos porque teníamos hambre. Comenzó una crisis a principios de los 80, después que se suicidó el presidente don Antonio Guzmán Fernández. Y los dominicanos nunca hemos podido entender que la multietnicidad que nos caracteriza es nuestra riqueza. Y entonces entendemos que hay un área de la cultura que es mala, que es despreciable, que es menos que la otra, y no es verdad. Que la única raza que existe es la raza humana, que todos somos seres humanos, que todos tenemos sangre roja, no importa el color de nuestra piel. Cuando nos dan una puñalada, lo que brota es sangre roja del mismo color todos. Por eso cuando Juan Pierre Boyer vino aquí, fue de mulatos a mulatos que entregamos el poder. No tiró ni un tiro, ni derramó una gota de sangre en 1822. Ni un tiro, ni una gota de sangre se derramó. La aculturación, ¿qué es lo que hace? Que individualiza al individuo. Le quita de su diccionario la palabra solidaridad. La poesía mía, sí. Mala. Seguimos aquí en su espacio Eric On TV Show. Geoproducción. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Sin ti nada somos en el... Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínicos en general. Somos un personal confiable, responsable y empático.
Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico en Los Tres Brazos, con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Tu salud es nuestra prioridad. Su negocio o empresa en Eric On TV Show por televisión y redes sociales y todo tipo de publicidad que usted desea, llámanos o WhatsAppianos al 809-420-2762. Transmitimos por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Éxito Visión y Global TV Canal 97. También por muchas plataformas numéricas. Eric On TV Show, the best is still yet to come. Pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tentées. Señoras y señores, una vez más, buenas tardes, buenas noches. Eric On TV Show está en su casa. Eric On TV Show está de vuelta. Eric On TV Show, su programa sociocultural por Telecanal 28, Éxito Visión y Telecable Dominicano, y también por las redes. Estamos de vuelta. Hoy vamos, como de costumbre, vamos a hablar de cultura. Señores, vamos a hablar de cultura y para hablar de cultura escogí un hombre de cultura, un hombre que viene desde la segunda capital de Haití, que es Dajabón. Entonces con él vamos a hablar de cultura. Y es un dajabonero de pura cepa y su nombre es Aristóteles Borronel Ponserrate Domínguez. Bueno, es un capítulo de nombre porque... Así es, así es, don Eric. Creo que como ese nombre cabe en 2 pasaportes porque... Así es, bastante largo. Bueno, cuando lo llamé para invitarle en el programa, ¿qué le llegó en la mente? Bueno, primero que es una deferencia de tu parte porque tu programa es muy visto y agradezco la oportunidad que me has dado de compartir con el público que te sigue y con mis compueblanos en Dajabón. Además, tengo entendido que el apellido mío, al igual que el apellido del general Gregorio Luperón, héroe de nuestra restauración, viene del lado de Haití, aunque aquí en República Dominicana se dominicanizó y se le puso una E. Mi apellido es Ponserrat, es un apellido netamente francés, pero que, como todos los apellidos franceses, al pasar al español, pasa con una vocal para poder latinizarlo, como diríamos. Nací netamente en Dajabón, en el Hospital Ramón Matías Mella, hace ya 63 años, un 4 de noviembre de 1958. El 4 de noviembre es el día de San Carlos Borromeo, por eso mi segundo nombre se escribió mal, debió ser Borromeo, pero el oficial civil escribió Borronel y se quedó Borronel en el acta de nacimiento, pero debí ser Aristóteles Borromeo en homenaje a San Carlos Borromeo, que en el santoral católico es un santo, pero en el santoral de la cultura popular es Papa Candelo. Fue acogido así para brindar cultura, brindar el tributo a los loaces, pero a través del santoral del español, para poder ocultar que se estaba haciendo culto a los dioses de los lares nativos, de los esclavos que fueron traídos desde África. Entonces ellos, para encubrir sus rezos a sus propios dioses, acudieron a asumir algunos santos del santoral católico y entonces brindarle tributo a sus loaces nativos, a sus dioses nativos, y así continuar con su propia cultura disfrazada de una cristianidad. A eso, en la actualidad, los sociólogos y los estudiosos de la filosofía y de la cultura le llaman cultura popular.
¿De cuál ha sido su vida en Dajabón? Mira, en Dajabón fue una vida, podríamos decir que la niñez de cada ser humano siempre es una de las épocas mejores, pero en Dajabón, por la vecindad que nosotros teníamos con Juana Méndez, nos tocó convivir dos tipos de cultura, la cultura netamente dominicana y la cultura netamente haitiana, porque cuando nosotros fuimos niños en Dajabón, las autoridades de Juana Méndez, para la celebración de las fiestas patronales que duraban 15 días, en Juana Méndez nos invitaban y entonces los estudiantes nos dejaban cruzar sin ningún tipo de pasaporte ni nada, nos daban paso libre para allá y nosotros íbamos a disfrutar de las fiestas. Allá fue que nosotros empezamos a bailar los ritmos africanos como el ra-ra, que duraba durante los 15 días los tambores sin pararse. Esa percusión era permanente, día, noche, durante los 15 días, y aprendimos a compartir. Y debo confesar que algunos de los primeros noviazgos de nosotros a la edad de 10, 11 o 12 años fue con nacionales haitianas, y fue una relación muy fluida, sin ningún tipo de prejuicio ni nada de eso, en un nivel de igualdad muy bueno. Pero en Dajabón estudiamos en el Colegio La Altagracia, que estaba dirigido por los padres jesuitas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. De ahí pasamos, ahí llegábamos hasta sexto curso, y del sexto curso teníamos que pasar a la escuela primaria José Ramón López, que llegaba hasta el octavo curso. Entonces, del octavo curso, terminada en la José Ramón López, pasamos al Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, al primero de bachillerato, porque había un bachillerato ¿cómo se llama? En Ciencias Agronómicas y Veterinarias, pero era bachiller agrícola el título ahí. Luego fue técnico agrícola, se fue tecnificando. Pero resulta que en el primer año, aparte de que quemé una asignatura, también me integré al grupo Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLA, que era un grupo apéndice del Movimiento Popular Dominicano, y eso era prohibido por los jesuitas, que uno se pudiese meter en política. En esa época, entonces, ya tú sabes, me desligaron, ¿cómo que se llama? Me desligaron del colegio agrícola y tuve que terminar el bachillerato en el Liceo Manuel Arturo Machado, y ahí terminé mis estudios. Pero en Dajabón yo participé en la tropa 53, la tropa Capotillo 53 del grupo de los Scouts, fui de los Lobatos también, participé en la dirigencia de clubes juveniles como el Club Cultural Unidad de Trabajo Juvenil. También tuve la oportunidad de participar con un grupo de jóvenes de las 4 provincias de la línea noroeste, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, que fue la Federación Regional Juvenil, que tuvo un periódico incluso de circulación que se llamó Freju, el periódico, que creo que fue fundado por Luis Salcedo Beliar. No recuerdo bien, pero recuerdo ese nombre dentro de los redactores del periódico. Fui monaguillo en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, bajo las órdenes del padre José Mendía y el padre Eladio Pastor. También en la parroquia fue que comenzó a funcionar el Club Cultural Unidad y Trabajo Juvenil. De él se desprendieron algunos grupos, como el grupo de poesía coreada y el grupo de teatro, los cuales dirigí yo. El grupo de poesía coreada se llamó Eunice, no fui yo que lo fundé, lo fundó un dajabonero que se llama Elvio Suberví Cruz, que fue el primer director de ese grupo de poesía coreada, Eunice. Cuando él se marchó, vino a Santo Domingo para estudiar en la universidad, el grupo se quedó sin director y entonces yo pasé a dirigirlo. Muchos de esa generación que iniciaron el grupo de poesía coreada de Eunice vinieron a Santo Domingo a sus estudios universitarios y hubo una nueva generación de declamadores y de poetas que entraron al grupo Eunice. Luego formamos el grupo de teatro
e hicimos algunos montajes allá, todo supervisado por los padres jesuitas y por las monjas, sobre todo la Madre María y la Madre Yolanda y la Madre Socorro, que eran las que más nos daban respaldo en las actividades culturales. Mi vida en Dajabón fue bastante fluida. Recuerdo que mi padre se disfrazaba con vejiga y de diablo cojuelo, con vejigas y espejitos, para darle vejigazo a los niños y asustarlos. Y uno se integró mucho al carnaval. Allá el carnaval de Dajabón es un carnaval sangriento, al igual que el de Montecristi, es con un fuete, y entonces hay una pelea, los que están enmascarados de diablos cojuelos contra los que no están enmascarados, y allá se han perdido ojos. De verdad, allá algunos de nuestros amigos perdieron ojos, perdieron una oreja completa, le partieron el labio de los fuetazos y todo eso. En algunos programas he escuchado a Alfonso decir que esa era una barbaridad y que siempre ha estado en contra, pero nosotros cuando estábamos en bachillerato lo disfrutábamos porque era una forma de diversión. También en las fiestas patronales allá se celebraban unos desfiles con carroza, y además habían unos reinados, y en esos reinados yo recuerdo que participé en varios de ellos, y aún tengo una foto donde yo fui al chambelán de una compañera me parece que de la fe, de apellido Gonel, creo que era Hilda Gonel. Yo tenía unos 12 años y ella tenía unos 11 años, o era de mi misma edad también. Y yo tengo una foto en blanco y negro que se la voy a enviar al muro a Hilda Gonel para que me confirme si era ella o una hermana de ella allá. Pero son cosas que uno vivió, y que la cultura para la época de nosotros era muy fluida. Y además las personas mayores eran muy comunicativas con nosotros, es decir, nos decían las cosas de las cuales ellos fueron partícipes, y cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela siempre nos declamaba muchas poesías. Mi abuela Adelina Encarnación Poncerrate, la madre de mi padre, e incluso mi padre, recuerdo que me dedicó un poema que él la puso a declamar para él copiarlo a ella, porque siempre se lo declamaba cuando él era pequeño, y él recordó ese poema. Y un año o 2 años luego mi abuela murió, pero él me dejó ese poema. Y bueno, no nos pusieron mucha cortapisa a nuestros padres, eso sí. Todo era supervisado. Ellos tenían que saber a pie juntilla dónde nos íbamos, con quién nos íbamos a juntar, hijo de quién era con quien yo me iba a juntar, para yo saber si había confianza o no había confianza. Y nos dejaban ir los sábados al Johnny Bar, que tenía una tarde de niño de 2 a 5 de la tarde, donde nosotros podíamos ir con 10 y 15 centavos a beber refrescos, podíamos bailar durante esas 3 horas. A veces llevaban un payaso para que nos hiciera algunas cosas. Y recuerdo que para esa época, siendo pequeños, un grupo de compañeros formó una orquesta haciendo las trompetas con 2 cacos de botella y una vaina de plástico en el medio. Y lo sonaba. La tambora era con una lata de salsa, de esas grandes. Y la guira, un guiro normal, un guayo de eso de cocina, con un tenedor. Y hacíamos fiesta y bailábamos todito con eso, y cantábamos los merengues que estaban de moda, de Félix del Rosario, de Johnny Ventura, de Joseito Mateo, que eran para esa época los merengues que estaban en boga. Lo cual quiere decir que, además, debo destacar que en el área cultural tuvimos mucho respaldo de los maestros que nos educaron a nosotros, que nos pusieron a leer obras, a analizarlas, a dar nuestra opinión de lo que creíamos que el autor quería decir de esas obras, y que nos trazaban pautas, y que cuando nosotros errábamos se tomaban un tiempo fuera de sus labores normales y cotidianas para explicarnos el porqué. Es decir, nosotros tuvimos profesores que podemos decir que fueron nuestros segundos padres, y eso nos permitió a nosotros un cierto desarrollo mucho más alto
que el resto de muchos de nuestros compañeros, aunque las generaciones de nosotros, muy pocas, se quedaron rezagadas. Eso es de mi área en Dajabón. Pero como todo niño, como tú has sido como inquieto, entonces como no sé si si se acuerda como, algunas travesuras que ha hecho. Ahí me puedo pasar los 20 minutos contándote travesuras mías. No, solamente una pero por lo menos. Tengo, mira, los pleitos en los colegios y en las escuelas nuestras no se hacían en el colegio, se hacían a la salida. Cuando tú te desafiabas, por ejemplo, y tenías un encono con un compañerito, tú decías, nos vemos a la salida. Nadie se iba, todo el mundo salía y se quedaba todo el mundo esperando el pleito. Esperando el pleito. Yo recuerdo una vez que Cristiano Núñez Colón, un intelectual de talla de allá, de Dajabón, un intelectual de talla internacional que ha estado en muchísimas asociaciones internacionales y que espero que alguna vez nuestro pueblo les reconozca su nivel y la calidad humana que tiene ese compueblano y amigo, compañero de estudios en el Colegio de la Altagracia. Tuvimos un pleito en la calle y yo estaba perdiendo el pleito y vi una piedra en la calle, agarré la piedra y le di un puñetazo con tan mala suerte que no fue con el puño que le di, sino con la piedra y lo rajé le produje una herida a Cristiano Núñez Colón. Me botaron por 15 días allá. Y recuerdo también otra anécdota. En la iglesia, tú sabes que la hostia venían en unos paqueticos, la hostia, ¿verdad? Sí. En unos paqueticos, y como la hostia de harina, aunque no tiene sal ni nada y no tiene sabor, bueno, a veces uno tenía que irse a comulgar sin desayunar, porque esa era la norma en la iglesia católica, y uno con esa hambre en la sacristía, el padre José Mendía dejaba varios paquetes de la hostia afuera, porque no sabía la cantidad de feligreses que iban a tomar la comunión. Y nosotros nos robábamos la hostia y no la comíamos porque teníamos hambre y también nos castigaban por eso. ¿Entiendes? Es decir, uno hizo muchas travesuras. Allá había un muchacho que no terminó los estudios, pero que sí estudiaba con nosotros, que le decíamos Pate Diablo. Yo me atreví a desafiar a Pate Diablo porque era más pequeño que yo. Pero Pate Diablo era... Así mismo como le decíamos Pate Diablo, era un diablo tirando los puños. Me dio una golpeada que tuvieron que darme un baño de agua de sal para quitarme los golpes. Y yo pensaba que yo iba a comer con mi dama, con Pate Diablo. Y me dio tremenda paliza. Oye, y así te sigo contando anécdotas y no paro. Pero fueron épocas muy felices para nosotros. Bueno, ahora como vamos como a dejar como Dajabón para entrar como a la ciudad de Santo Domingo. Pero cuando como usted como llega como a la ciudad como de Santo Domingo, o que ¿a qué viene por lo menos? Sí. Bueno, a Santo Domingo yo llego a estudiar ingeniería civil. Llego en el primer semestre, me inscribí en 1977, pero para esa época los semestres duraban 8, 9 y hasta 10 meses, porque era la época de Balaguer y la universidad a cada rato estaba cerrada por el régimen. Entonces yo soy matrícula 77, es decir, yo ingresé en el segundo semestre del 77 a la universidad, pero mi primer semestre lo comencé en el 78. Vine a estudiar ingeniería civil con la buena suerte de que en los dos primeros semestres cursé los 32 créditos del colegio universitario, que era obligatorio cursar primero los 2 semestres del colegio universitario para pasar a la facultad. Ahora no, ahora se hace en paralelo. Comencé a estudiar ingeniería civil, como ya era dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero allá en la universidad, en el mismo 77, a mediados del 77, cuando yo vine a inscribirme, hubo una escisión del Frente Estudiantil Flavio Suero y se constituyó el Frente de Liberación Amin Abel Asbun Felabel, del cual yo formé parte de la Asamblea Constitutiva de ese frente. Y en la universidad inmediatamente llegué a estudiar, me comuniqué con los dirigentes universitarios de ese frente y comencé a elaborar en las actividades.
Pero al mismo tiempo, una compañera del grupo de teatro, Francia Polanco, que creo que es la maestra actual de ceremonias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una expresión muy buena que tiene ella, yo diría que excelente, una de las mejores para mí, porque soy amigo de ella, claro está. Me vio hablando por el micrófono y me dijo, mira, yo estoy en un grupo de teatro, hay una audición del grupo de teatro, ve mañana al aula magna, que el profesor Jafé Cerrullo es el director, para que tomes una audición. Y después de la audición, como a la semana, el profesor me llamó e ingresé al grupo de Teatro UAS, e ingresé a hacer teatro. Ahí me pasé en el grupo de Teatro UAS unos 14 años. Comencé a estudiar Ingeniería Civil, llegué hasta el 5º semestre de Ingeniería Civil, con todas mis asignaturas de esos 5 semestres aprobados. Comenzó una crisis a principios de los 80, después que se suicidó el presidente don Antonio Guzmán Fernández, comenzó el nivel del peso a bajar frente al dólar y comenzaron a encarecerse los artículos de primera necesidad, y ya yo tenía hijos, ya tenía 2 hijos, entonces tenía que comenzar a trabajar, y entonces cambié de carrera. Me transferí a la carrera de agrimensura, porque los 5 semestres que ya había cursado eran válidos para la carrera de agrimensura. Ajá, entonces me transferí a la carrera de agrimensura. A finales de los 80 me gradué de agrimensor y seguí trabajando en el área cultural. En el 90 ingresé como animador cultural en el Centro Dominicano de Estudios de la Educación, CDE, en la Santiago 125, aquí en el Distrito Nacional, aquí mismo en la Santiago 125, en esta calle ahí, y comencé a animar. Ahí en la animación cultural le di respaldo a alrededor de 45 grupos de teatro y a algunos 15 grupos de poesía coreada. Esa era mi labor. Mi labor era sistematizar que los talleres a esos grupos estuviesen siempre presentes y que ellos pudiesen continuar su labor. Ahí yo tuve una experiencia maravillosa. Después ingresé a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. No me gradué en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, pero sí tuve profesores muy buenos como Servio Uribe, Iván García, aunque no me graduara. Tuve una buena cobertura de sus enseñanzas. Estuve también en el grupo de teatro Jaqueca. He participado en alrededor de unas 40 puestas en escena, es decir, obras de teatro en las cuales he participado. He estado en grupos de teatro invitado en San Francisco de Macorís también. Y esa ha sido mi mayor actividad. Aquí en Santo Domingo no he dejado un solo minuto, a pesar de mis trabajos políticos, no he dejado un solo minuto de ser un trabajador cultural, de dar talleres. Incluso en Cotuí íbamos a fundar una escuela de bellas artes en Cotuí, junto a José Ernesto Domínguez Hochi, que es el actual director del grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto a Miguel Ramírez, que es un profesor de la ENAD, de la Escuela Nacional de Artes Dramáticos, junto a Pablo Batista, que es un artista plástico que se fue para España, para Europa, allá a vivir con su familia, y otros compañeros de teatro de allá. También ¿cómo te digo? Aquí en el sur, también en San Juan, hicimos el intento de crear una escuela de bellas artes, pero no tuvimos mucho éxito, a pesar de que dimos un par de talleres. Y además los talleres que dimos a los grupos que íbamos formando, cada vez que íbamos a una comunidad a presentarnos, siempre conquistábamos un grupo de chicos, y en ese mismo fin de semana les impartíamos un taller y luego íbamos y le dábamos seguimiento a esos talleres, cosa que después de mediados de los 90 comenzó a bajar, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo dejó de prestarnos el auxilio de los vehículos, el auxilio de las dietas para ir a seguir dándole seguimiento a esos talleres. Pero aún así hay muchísimos grupos que aún se mantienen trabajando, aunque nosotros ya no le demos el seguimiento. Y con los clubes culturales
Ni hablar, los clubes culturales fueron el pulmón del desarrollo de los grupos artísticos y culturales y nos invitaban cotidianamente, nos invitaban a todas sus actividades, nos invitábamos a que nosotros impartiéramos talleres. Incluso ese trabajo que acabo de publicar es un trabajo actualizado de un taller que nosotros impartimos en 1998, que me lo encontré por ahí y entonces lo actualicé y lo publiqué. Bueno, vamos a dejarlo ahí, mi hermano, pero con usted como hay muchísimas cosas que hablar como, de la cultura en Dajabón, de su vida, etcétera, etcétera, porque como usted como es un hombre, bueno, usted respira cultura, yo puedo decir, pero vamos a hacer una primera pausa porque usted como ha contestado casi la mayoría de mis preguntas sobre la cultura. Pausamos, en breve vuelve Eric on TV Show. Quédense ahí, por favor, que sigan compartiendo el video. Dajabón, Dajabón, Dajabón. Te llevo en el corazón. Dajabón, Dajabón, Dajabón. Promocionar su negocio o empresa en Eric on TV Show por televisión y redes sociales y todo tipo de publicidad que usted desea, llámanos o WhatsAppianos al 809-420-2762. Transmitimos por Telecanal 28, Telecable Dominicano, Éxito Visión y Global TV Canal 97. También por muchas plataformas numéricas. Eric on TV Show, the best is still yet to come. Sin ti nada somos. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas. Desde más de 25 años cumplimos con la función vital en el cuidado de tu salud. En nuestro laboratorio puedes realizarte tus análisis clínicos en general. Somos un personal confiable, responsable y empático. Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda, número 5, justo detrás del teleférico en Los Tres Brazos, con el teléfono 809-388-0003. Laboratorio Clínico Beltrés Rojas, tu salud es nuestra prioridad. Bueno, señores, les invito a ver a Eric on TV Show, un programa especial para que te lo goces. De vuelta con su programa Eric on TV Show, y gracias por mantener la sintonía y gracias a todos los dajaboneros por seguirnos, por amarnos y por suscribirse al telecanal, al canal de Eric on TV Show en YouTube. I say hi to my Jenny, la gringa. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, don Poncerrate. Bueno, yo sé que aparte de ser un hombre de cultura, usted está sumergido también en la política. Pero ¿cuál es su papel en la Comisión de Cultura del MPT? Mira, realmente ahí hay un trabajo muy bueno. La idea del trabajo de la Comisión de Cultura es que no solo el partido o Movimiento Patria para Todos entienda que la cultura es el eje fundamental de la educación. No, nosotros estamos tratando de que quienes aspiran al poder, a dirigir el Estado en la República Dominicana, entiendan que sin un verdadero desarrollo cultural, una nación no tiene un desarrollo económico eficaz
Es decir, no solo estamos hablando de quienes nos dirigen, estamos hablando también de quienes dirigen el Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, y quienes dirigen el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI. Tienen que entender, y tienen que entender las universidades, que si quieren crear profesionales críticos y si quieren crear profesionales excelentes y profesionales íntegros, la cultura es el eje fundamental. Y desde la Comisión de Cultura del Movimiento Patria para Todos estamos tratando de empujar un movimiento unitario, pero a través del área cultural, que entendamos que ese carácter multiétnico de nuestra cultura popular, que esa multietnicidad es lo que nos distingue, que no hay una cultura mala y una cultura buena, que hay diferentes formas de expresión cultural, aunque seamos un pueblo único, que un pueblo único no tiene una sola base de expresión cultural, que tiene una multiplicidad de expresiones culturales, y que esa multiplicidad es lo que lo hace rico y lo que lo hace atractivo para otras naciones. Y los dominicanos nunca hemos podido entender que la multietnicidad que nos caracteriza es nuestra riqueza, y entonces entendemos que hay un área de la cultura que es mala, que es despreciable, que es menos que la otra, y no es verdad. Así como no hay razas en la humanidad, que la única raza que existe es la raza humana, que todos somos seres humanos, que todos tenemos sangre roja, no importa el color de nuestra piel. Cuando nos dan una puñalada, lo que brota es sangre roja del mismo color, todos, no importa el color de nuestra piel. Asimismo, no existen razas, lo que existen es seres humanos. Asimismo, en la cultura, en un pueblo que tiene una unicidad, como el pueblo dominicano, que a partir de 1844 empezó a reafirmarse, ya éramos criollos antes, éramos criollos aquí y éramos criollos en Haití, que se entienda bien, éramos criollos tanto aquí como en Haití, porque en Haití los mulatos también se decían criollos, no eran los mulatos dominantes que son ahora y que tienen el arroz con mango político, económico ahora, no. Ellos eran criollos al igual que nosotros. Ellos eran criollos en la parte occidental y nosotros éramos criollos en la parte oriental. Por eso cuando Juan Pierre Boyer vino aquí, fue de mulatos a mulatos que entregamos el poder. No tiró ni un tiro, ni derramó una gota de sangre en 1822. Ni un tiro, ni una gota de sangre se derramó. Aquí se lo recibió con bombos y platillos porque se le entregó el poder de mulatos a mulatos. Es decir, esa multietnicidad, nosotros queremos que los partidos políticos, sean democráticos, sean de derecha, sean de izquierda, sean del centro, sean de lo que sean, entiendan la necesidad de la unidad en la diversidad, porque siempre nos echamos en cara los errores, pero lo que nos une nunca le damos preponderancia, y entendemos que trabajar en la unicidad cultural, en un trabajo cultural rico, creativo y diverso, los grupos políticos que queremos ostentar el poder político en la República Dominicana, podemos enderezar y podemos tener propuestas de una reforma integral al sistema educativo dominicano que forme seres humanos críticos, libres, conscientes y ciudadanos capaces de cumplir con sus derechos y con sus deberes, no ciudadanos en libertinaje, incapaces de cumplir ni siquiera con su propia palabra empeñada. Bueno, hablando de diversidad y de cultura, la cultura, la aculturación se conoce como es un proceso de cambio, de imposición a cambios de cultura. Bueno, ¿usted no piensa que la aculturación que estamos viviendo hoy en día es un peligro para RD? No es un peligro para RD, es un peligro para la humanidad. Porque aparte de que todos somos un solo pueblo, los únicos que nos diferencian son hechos constitutivos como nación,
y el propio pacto político que hemos hecho para la convivencia en cada uno de los territorios que nosotros elegimos para nacer y para convivir, que es el pacto político, que es la constitución de cada país. Todos somos, por eso se le denomina actualmente, por el avance de las comunicaciones, aldea global. Es decir, todos somos la misma aldea, cada quien con definiciones diferentes en sus constituciones, porque tenemos expresiones diferentes. Lo que tenemos solo es de expresiones diferentes, pero la cultura siempre es la misma, porque es lo que quiere la cultura, la formación integral del ser humano. Y todas las culturas propugnan, desde las culturas originarias de nuestros aborígenes extintos o actuales, es la formación del ser humano. Por eso los jefes de la tribu y los chamanes eran los encargados en nuestra cultura oral originaria de transmitirle en los encuentros tribales todo el proceso cultural y todo el proceso religioso vía oral en los denominados areitos taínos. Eso era la transmisión de la tradición cultural de los pueblos de manera oral. Entonces, la aculturación, ¿qué es lo que hace? Que individualiza al individuo. Le quita de su diccionario la palabra solidaridad. Yo puedo hacerlo, a mí no me importa llevarme a todo el mundo por delante. Es decir, la individualidad por encima de la colectividad. Entonces, el individuo que es aculturado elimina de su diccionario la palabra solidaridad, y la sociedad que olvidó la solidaridad en la familia, olvidó la solidaridad con los amigos, olvidó la solidaridad en el trabajo, en el plantel educativo, la olvidó para siempre. Él es él y nadie más. Eso es lo que trae el proceso de aculturación. Por eso la lucha es tan grande para que el proceso cultural de ahondar en el conocimiento de nuestras raíces culturales, la que nos unen, la que nosotros mismos creamos desde nuestros barrios, desde nuestros campos, que es la que nosotros mismos creamos, que también despreciamos en público, pero cuando vamos a nuestro campo, bailamos el merengue típico en la enramada de tierra con sandalia de goma de carro, porque así fue que nos criaron allá. Allá no podemos expresar libremente, pero cuando venimos aquí a la ciudad, entonces decimos, eso no sirve, esos campesinos del diablo. ¿Te entiendes? Pero tú eras un campesino del diablo cuando estabas en tu campo, porque tú estabas bailando en la enramada con una soleta de goma de carro. Pero cuando viniste aquí, entonces ya cambiaste. Ese es el problema de la aculturación. Lo creamos allá en los campos, pero cuando venimos acá para creer que somos ultramodernos, entonces decimos, eso es malo. Pasa con el merengue típico, pasa con el gagá, pasa con la salve, pasa con los palos, pasa con los guloyas en San Pedro de Macorís, pasa con los congos de Villamella, y los dos últimos que te he mencionado ya han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, no he visto una sola universidad, ni siquiera la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que haya levantado el clamor de una cátedra de los congos de Villamella y del Teatro Popular Danzante de San Pedro de Macorís, denominado Guloya. Debieran tener ya una cátedra, y tenemos una facultad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la única que tiene una facultad de artes, con una escuela de teatro, una licenciatura en teatro, una licenciatura en música y una licenciatura en historia y crítica del arte, que ya debiéramos tener cátedras de esas dos patrimonios inmateriales de la humanidad, declarados por la UNESCO, los Guloya y los congos de Villamella. Sin embargo, habrá generaciones que no lo conocerán porque van a desaparecer. ¿Quién le está dando seguimiento a eso? Cuando se mueran los cultores de esos ritmos, ¿a quién se lo están transmitiendo? ¿A cuáles generaciones se lo están transmitiendo? Y eso pasa con los valores culturales propios nuestros, creados por nosotros mismos, que nosotros mismos entonces le escupimos en la cara a nuestros valores. Eso nos trae la aculturación Don Eric Duperón. Pero estamos luchando desde la Comisión de Cultura
por eso. Apenas acabamos el viernes de hacer un encuentro de poesía afroantillana, leyendo poesía de Manuel del Cabral, de su obra El Trópico Negro, de Nicolás Guillén, cubano excelso, poeta excelso, de Luis Palés Mato en Puerto Rico, otro poeta y declamador excelso, y hablando de esa multietnicidad de nuestras raíces y cómo eso se ha invisibilizado por siglos, no desde ahora, no, por siglos se ha invisibilizado. Ok, bueno, hablando de poesía, bueno, ¿usted cómo no cree que el lenguaje poético, como el lenguaje poético que tenía Salomé Ureña, Pedro Mir, ¿cómo usted cree que todavía tenemos un lenguaje parecido a ellos? Porque hoy en día con el fenómeno de la aculturación todo ha cambiado, pero usted cree que los poetas hoy en día están siguiendo los pasos de Salomé Ureña, Concepción Boná, entonces Pedro Mir, etcétera. Hey, ese es fuerte, don Eric, pero a pesar del proceso de aculturación, nosotros tenemos varias generaciones de poetas que han permeado eso y que yo pienso desde mi humilde opinión, sin ser un crítico de la poesía, que han trascendido la poética de don Pedro Mir, de Salomé Ureña, y algunos han seguido su misma línea y otros la han trascendido. Nosotros tenemos, por ejemplo, creo que comenzó la Semana de la Poesía, ¿verdad? Sí. O recién comenzó la Semana de la Poesía, y nosotros tenemos varias generaciones de los poetas. Para mencionarte, los poetas de la posguerra, donde está René del Risco Bermúdez, Mateo Morrison y una serie de poetas de la posguerra de 1965, dieron la talla con su poesía. El propio Pedro Mir, aunque es de la generación del 40, también es de los poetas de la posguerra, porque le escribió a la Guerra de Abril, con su portaaviones El Intrépido y todo eso. Hay un país en el mundo y todo eso. Mateo Morrison está ahí, pero también tenemos la generación del 80, que ha dado poetas de la talla de Plinio Chaín, de Pedro, este muchacho de ahí de La Vega, Pedro José Mármol, Pedro Antonio Valdés, la propia esposa de Pedro Antonio Valdés, Ivette Guzmán, este muchacho que es publicista también, que es de los poetas, que era publicista del PLD, que ha hecho campañas en Ecuador y cosas, apellido de la Cruz, no recuerdo ahora, el propio César Zapata Santos, que son de esa generación. Es una generación muy rica. Jorge Piña también es de esa generación, que está en Estados Unidos. Creo que Diógenes Abreu también es de la misma generación. Si no recuerdo, este muchacho de ahí de San Juan, apellido Sánchez, Roberto Sánchez me parece, de San Juan, también es de la generación del 80. Una generación muy buena, pero después de esa generación tenemos otras generaciones de poetas, donde podemos mencionar al propio Alfonso Torres Ulloa, a Vladimir Tatis Pérez, a Noé Sayas, ¿cómo te digo? Al propio Miguel Ramírez. Incluso yo he escrito poesía porque mi abuela me declamaba mucha poesía y mi papá escribía mucha poesía y me las leía cuando yo era pequeño. Y yo he escrito mucha poesía, tengo un par de libros de poemas publicados también. Y además que el ejercicio del teatro le permitía a uno, escribiendo las escenas, le permitía a uno hacer el ejercicio de poeta. Y esa dualidad, además del ejercicio de declamador en la poesía coreada, te permitía tener contacto con una serie de poetas que te daban alguna cierta facilidad para tú escribir poesía. Es decir, ahora mismo en Dajabón hay un joven que tiene una poesía exquisita, Miguel Contreras, que tiene una poesía exquisita. Claro, yo nunca aprendí a escribir en prosa como escribe Miguel, que escribe una prosa maravillosa. Yo aprendí a escribir con prosa, sí, son versos libres. Yo escribí
yo aprendí a escribir con prosa asonante y consonante, como Amado Nervo y esa generación de las luces, de los poetas de las luces, ¿verdad? De los poetas del 40, del siglo pasado. Pero realmente sí, en cuanto a poesía, la República Dominicana no solo tiene hombres, tiene una caterva de mujeres que pueden darse el lujo de hacer un programa solamente de voces femeninas, poetas de verdad, de fuste, como Ángel Hernández, la propia, que es una neófita ahora, pero también que es la maestra historiadora, Luisa Navarro, que tiene ahí un poemario exquisito que acaba de publicar hace un par de meses, que sorprende a uno, y además hay algunos talleres literarios solamente de escritoras que hacen poesía, que pueden durar de 3 meses con una poeta cada noche, deleitándonos con sus escritos. Es decir, que sí, que Salomé Ureña, Pedro Mir, Domingo Moreno Jiménez, Fabio Fiallo, todos esos poetas exquisitos de nuestra República Dominicana pueden dormir tranquilo en sus tumbas, que hay generaciones de dominicanos que han seguido cultivando la poesía, muchos con aciertos muy buenos, otros con menos aciertos, pero intentándolo, y ahí están. El proceso de aculturación no ha tenido absolutamente nada que ver. Pienso que el proceso de aculturación le ha dado algunas herramientas para poder trascender el patio, como en el caso de Pedro Antonio Valdés, que ha trascendido las fronteras nacionales y ya es un autor que le han publicado libros incluso en México y editoriales de México, como el editorial Oveja Negra, ¿entiendes? Es decir, han podido trascender, y ese proceso de aculturación, si es bien empleado, no es un proceso de aculturación, es un proceso de crecimiento cultural, porque cuando tú un bien cultural de otra nación lo asumes y lo puedes, le puedes dar empatía con el proceso cultural propio tuyo, entonces ya no es un proceso de aculturación, es un proceso de crecimiento cultural, es un proceso de empatía cultural, y entonces ya se revierte. En vez de ser aculturación, ya es una ganancia cultural, porque hay que verlo desde ambas perspectivas, don Eric. Te acultura si tú asumes aquella cultura en detrimento de la tuya, pero si aquella cultura lo que te hace es enriquecer la propia, entonces ya la aculturación tú la ves como un crecimiento, no como una aculturación propiamente dicho en el sentido negativo. Le va a preguntar la poesía suya, ¿cómo usted la define, la poesía suya? La poesía mía, sí. Mala, ¿Pero por qué excesivamente mala, porque hay cosas que tú tienes que trascenderla. Por ejemplo, yo escribo poesía de un periodo que ya hace rato no se escribe poesía de esa forma, pero yo no he podido adaptarme a la nueva forma de hacer poesía. Yo no he podido adaptarme a hacer una prosa fluida, una prosa llena de imágenes ricas en contenido real, porque se está escribiendo una poesía de cosas que nos suceden cotidianamente. Yo no he podido hacer ese cambio. Para mí, yo hago poesía y a veces a la gente le gustan algunos que otros poemas, pero en definitiva es una poesía vieja en el sentido de que no ha crecido, se ha quedado anclada en la época del romanticismo poético. Entonces yo no puedo decir que es buena poesía, quizá alguna me quede bien, pero con la modernidad ahora, con esa prosa llana y fluida que tienen los poetas de ahora, ni siquiera puedo competir como un aprendiz. Lo publico por la satisfacción de que las cosas que escribo queden plasmadas, y eso que te da cierto nivel para tú hablar de tú a tú con otros y esa cuestión. Pero realmente no, yo no valoro mi poesía como una poesía excelente ni nada de eso, no. La hago el ejercicio y lo continúo haciendo porque me permite expresar cosas, expresar sentimientos, expresar rabia, expresar dolor en un momento determinado.
Y eso también hay que comunicarlo. Bueno, muy honesto y modesto de su parte. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa. En breve vuelve Eric on TV Show. Quédense ahí, no se muevan nadie. Dajabón, Dajabón, Dajabón. Te llevo en el corazón. Dajabón, Dajabón, Dajabón. Hey, we're counting on you. Okay. Hey, hola, hola. Sekpasi. Que lo que? Hey, everybody. Vous allez bien? Hey, it's Jenny Lagringa, and I invite you to go to my channel, Jenny Lagringa, and subscribe so you can see all the adventures that me and my husband take here in the Dominican Republic. So don't forget, go and subscribe to my channel, Jenny Lagringa. Bye, everybody. See ya. Seguimos aquí en su espacio Eric on TV Show con un invitado muy especial, un invitado de lujo, don Aristóteles Ponserrate Domínguez, directamente desde la frontera de Dajabón, un hombre de la cultura, del teatro, un hombre de la academia y también un hombre de la patria, un hombre que tiene toda una vida dedicada a la lucha en la defensa de los mejores intereses de la nación. Y siendo Aristóteles un hombre de la patria, y estando conversando don Eric Duperón con él en los dos segmentos anteriores sobre su vida en Dajabón, hay una parte que en cualquier conversación con Ponserrate uno no puede obviar en ese marco de la cultura. En todos los pueblos del país y en cualquier parte del planeta, siempre en cada pueblo pequeño tiene sus particularidades, sus costumbres, su cultura, y aparecen uno que otros personajes que son folclóricos, que llaman mucho la atención y que la población lo disfruta y que lo mira con cariño y que le tiene mucho aprecio por su forma particular y porque además estos personajes folclóricos son gente muy noble, muy buena y son folclóricos por alguna razón, por alguna manifestación. Algunos de ellos o han pedido un poco las luces porque son muy inteligentes, estudiaron mucho y de repente un circuito se les produjo, y así otros porque se dedican a un aspecto cultural o a una práctica en el pueblo que sienten que su manera de ser o de hablar o de hacer las cosas son atractivas para la gente de la comunidad, y ciertamente así ocurre. Y así es que entonces queremos que Aristóteles Ponserrate nos hable un poco de esos personajes históricos, folclóricos, muy pintorescos que hubo en Dajabón en su tiempo, tanto cuando él era muy niño, pero que recuerda de algunos personajes, como también cuando fue creciendo, que venían surgiendo otros personajes y otros que ya se iban haciendo adultos, siendo eso parte del folclorismo en Dajabón. A ver si Ponserrate nos habla de esos personajes que en cada pueblo existen, pero que hablemos de los de Dajabón de su tiempo. Wow, son muchos. Es probable que la memoria me traicione, pero había uno que visitaba mucho la platería de Don Pedro y Julián Senfler, donde trabajaba mi padre, Guarionero Erasmo Ponserrate. Ahí en la 27, en la Valerio número 32, esquina 27 de febrero, allá en Dajabón. ¿Qué Futre? Futre andaba siempre con su tercia en el bolsillo y siempre pedía para completar su tercia. Su tercia era una chatica pequeña de ron, que nosotros le decíamos la burgalita, si era de Brugal, pero que esa tercia también era de este ron de Bermúdez. El Caregato. El Caregato de Bermúdez también, que tenía una chatica. Y él pedía, Futre pedía para eso, y Futre tenía muchas frases célebres. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez le preguntaron si él había estudiado, y él respondió, yo estudié. Yo recuerdo que cuando me preguntaron de geometría, yo le respondí a la maestra, ya eso yo lo di porque los ginébulos tropicales de la matemática vinieron a florecer el jardín de eso mismo, profesora. Y eso ya yo lo estudié. Y él salía con frases así, altisonantes, que no tenían ningún sentido, pero que para él era una frase célebre y muy... Futre
lo conoce muchísima gente más viejo que yo, porque yo no llegué a conocer al padre Santana, por aquella anécdota que ha salido mucho en las redes sociales, donde él le pidió a Trujillo, en una visita de Trujillo, que le mojara la mano, y que el padre Santa Ana, que era el párroco para esa época, le dijo que él lo que era un bebedor de romo, que él solo iba a beber de romo, que no le diera nada. Y entonces la famosa frase que todo el mundo conoce allá de Dajabón: padre Santana, qué malo fuiste, papá me iba a dar, papá era Trujillo y tú no quisiste. Bueno, pero yo conocí a Yoín, que me parece que era la mamá de Coclillo, y otra muchacha más que andaba con ella, que también tuvo una hija. Coclillo fue... Hueso. Le decían Hueso a la muchacha. Hueso le decían a la muchacha, Hueso. A Coclillo fue amigo y compañero de todos nosotros. No, Coquillo no, Coquillo era otro personaje. El hijo de Pinín era Mazorca. A Mazorca, Coclillo era otro, que después trabajó en cuestiones eléctricas, y creo que fue de un corrientazo que murió, o de una sobrecarga eléctrica, que ese fue muy amigo de uno, y que fue muy colaborador con toda la generación nuestra. Y incluso Yoín no, es de Pinín. De Pinín. Yoín era otra. Sí, de Pinín, Coquillo de Pinín. Yoín era otra. Mazorca y Hueso eran de Pinín. De Pinín, que andaba siempre con unos moñitos. Bueno, otro personaje, y que aunque no era un personaje muy ilustrado y que andaba en todos los medios culturales, era el hijo de Doña Cuca, que era Mingo. Minguito el Ñeco, Mingo el Ñeco. Ese no salía también de la platería, lambiendo su traguito allá, con Julián, Guarioné, Miguelo Jiménez, Dundo, el hermano de Miguelo, y esa gente, el Mr. Tontón, que es otro personaje, que era el que hacía chichigua y nos vendía la chichigua allá en Dajabón, y también reparaba sombrero, Tontón. Recuerdo también que debe estar vivo todavía Blas Cementerio, que también no salía de allá de la platería. Hay una persona que no es un personaje, pero que sí yo lo quiero mencionar, no porque sea un personaje, sino porque murió muy joven, era una persona muy querida, incluso por los niños que íbamos subiendo. Se trata de Nuná Roca. Nuná Roca no es un personaje ido, ni loco, ni nada. Era una persona muy bonachona, que le gustaba el trago y que le gustaba conversar con los niños, y lo trataba con mucho cariño y le hacía historia y nos ponía a gozar. Y murió muy joven, creo que murió antes de los 40 años. Hermano de Fillo Roca y de Rosa Roca. Nuná murió en Haití. Sí, pero murió joven, lo que quiero decir que murió joven. 33 años, murió exactamente. Joven. Y quiero reconocer la calidad humana de ese compueblano nuestro, casi vecino, porque él vivía al final de la Valerio, por allá cerca de Don Jato, por allá. ¿Eran vecinos? Sí, era vecino de Don Jato, por ahí cerca. Y entonces, aunque no es un personaje de lo que me estás abordando ahora, sí quiero recordarlo en este segmento porque me llegó muy hondo que muriera tan joven. En la práctica aquella violenta de los toros y los civiles, ¿hay algunos personajes? Sí, ahí está Diógenes. Creo que Laíto también era, él nunca se vistió de toro, él era civil porque era un tigre muy braguetú, es decir, a él lo desafiaba y vaina, y qué sé yo. Hay un amigo de nosotros que perdió un ojo, lo que yo no recuerdo es cómo se... Diógenes. Ah, fue Diógenes, sí. Pero Diógenes bebía allá también en la platería con Julián, porque Diógenes era chiquitico y pequeñito, así como de tu estatura, y manejaba el fuete con mucha destreza. Aunque era muy sangriento y sigue siendo sangriento, eso de los toros. Los toros son sangrientos. Diógenes murió. Sí. Ahora, Poncerrate, ¿cómo vincular esos personajes folclóricos al tema de la cultura y a la identidad? ¿Por qué son culturales? Porque la comunidad lo asume como un bien de la comunidad. Todo el mundo lo trata con deferencia y algunos con cierto menosprecio, pero no los maltrata. Es decir, la comunidad lo asume como parte suya. Y al asumirlo la comunidad como parte suya, se hacen parte del acervo cultural de la universidad. Por ejemplo, Emilio Pelota. Ninguna persona mayor que yo recuerde cuando yo era niño nunca le dio un improperio a Emilio Pelota. Solo nosotros los chiquitos
que a él no le gustaba que le dijeran Emilio Pelota, le caíamos atrás en grupo, Emilio Pelota, Emilio ¿Por qué Pelota. lo de Emilio Pelota? Porque él tenía el cuerpo lleno de unas protuberancias que era una especie de enfermedad de la piel. Nunca nadie me dijo cómo se llamaba esa enfermedad, ni nunca le he preguntado a un especialista de la piel cómo se llama eso, que el cuerpo esté lleno de protuberancias, y entonces por eso le decíamos Emilio Pelota. Esas protuberancias salen en todo el cuerpo y él tenía el cuerpo lleno, incluso él andaba en sandalias porque en los pies también tenía algunas protuberancias y ningún zapato le entraba. En el caso también había otro personaje que siempre vestía de caqui con un kepi, que siempre andaba frente al Colegio La Altagracia, entre donde vivían los Juli hasta donde vivían los Mejía. Él no salía de esa esquina ahí. El nombre de él yo no recuerdo, pero yo recuerdo que sí, que cuando uno le gritaba, ese le tiraba piedra a uno, siendo uno pequeño. El nombre es que no recuerdo, pero yo recuerdo que siempre andaba con un kepi. Él, Pedro el Tuerto, ahora me recordé, Pedro el Tuerto, cuando uno le decía Pedro el Tuerto, le tiraba piedra a los carajitos. Yo recuerdo eso, porque muchos nos encaramábamos huyéndole a las pedradas en los arbolitos de pino, que eran bien decorados, que había en el viejo parque Duarte, y uno se encaramichaba ahí para huirle a las piedras de él. Yo recuerdo también a un vecino mío que era parte también del acervo cultural de allá, Rafael Franco el Mudo, que era hermana de la profesora Hilda y de la profesora Nidia y de este muchacho Nelson Franco, hijo de doña Negra y don Falo, que tenían un colmado a dos casas de donde yo vivía, ahí, al lado de Cedito, al lado de don Cedito ahí, que es el padre de Yolanda. Frente a la mata de Limoncillo. Cerca de la mata de Limoncillo, donde vivía Cookie primero, y después viven ahora los Baldayac. Pero en esos personajes folclóricos, no todos son personas que se le han ido las luces, porque hay que recordar a los Quiques, que eran personajes muy folclóricos. A eso voy. Y los Quiques eran gente trabajadora. A eso voy. Ellos eran, nosotros les decíamos los pintores de la brocha gorda. Porque eran pintores de brocha gorda. Y creíamos que eran dos. En un programa, en una conversación contigo, supe que había un tercero que se llamaba Firo, me parece. Firo, que se alió a ellos y que después entonces a los tres le llamaban los Quiques. Sí. Porque ellos lo buscaron y entonces ellos bebían juntos, pintaban juntos y todo eso. Pero lo que eran hermanos de verdad eran Quique el Gordo y Quique el Flaco. Pero eso eran personajes también. Pero también... Los Quique eran hermanos de Curica, me parece. Sí, debo recordar a Cándido, porque Candú se llamaba Cándido. Y Cándido era una persona muy servicial, que casi todo el mundo lo mandaba a hacer recado y cosas. Y creo que incluso él trabajó en el Hospital Ramón Matías Mella. Aún en la actualidad hay un muchacho que se llama como Jesús María, que pide en el parque, que es uno de los personajes que trabaja como ujier allá en el Hospital Ramón Matías Mella. Creo que es Jesús María, que se llama, un grandote él que anda con un bastón, que yo lo veo siempre que yo lo veo ahí en el parque, siempre me raja con algo, con una picadera. Te iba a preguntar sobre eso, si hoy en los pueblos todavía existen esos personajes, porque en aquellos tiempos los personajes proliferaban, diversos. Quedan algunos. Eran muy distintos, pero eran personajes muy folclóricos de los pueblos. Quedan algunos, por ejemplo, ese que yo te digo, Jesús María, iba mucho a la platería. Bueno, estos son nuevos. Ese señor tiene más de 70 años. Incluso anda con un bastón, pero yo lo recuerdo. Sí, ¿recuerdas a Jesús María? Sí, que todavía trabaja de ujier ahí en el hospital. Y está vivo. Sí, está vivo. Hay gente que puede durar tanto. Ajá. Entonces yo recuerdo Chompito. Yo me recuerdo de Chompito porque me lo recordaron en las redes sociales. Yo no me recordaba de él, pero me recuerdo sí que él hacía así con las axilas, un cantico que decía, no me recuerdo cómo decía el cantico, déjame ver. Pero él tenía un cántico que él decía, a Chompito no le dé qué sé yo qué cosa, porque si tú le das como tal cosa a Chompito, esa cosa puede pasarle tal cosa. Y hacía unos sonidos aquí con las axilas y cosas. Yo recuerdo eso cuando yo era niño. Habían diferentes tipos de personajes folclóricos o de gente que eran muy
que tenían su colorido muy particular. Sí. Porque habían otros que eran gente que trabajaban, intelectuales, pero que eran bebedores. A eso voy, porque, pero por ejemplo, Leo, Nomura constituían un grupo muy específico, era gente muy noble, sí, muy trabajadora. Pero habían gente específica que eran íconos de allá y que tú lo puedes meter dentro de eso. Por ejemplo, Doña Pilar. Doña Pilar es un ícono de Dajabón, pero a Doña Pilar no se le conoce como un ícono de Dajabón como todo, se le conoce como la friturera de frente al Maribel. Habían dos. Sí, había otra. Pilar, la de la calle Valerio, casi esquina Dulce de Flair. Esa era tenía un problema aquí en la columna. ¿Cómo se llamaba esa? Yo sé que había Doña Pilar. Ay, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Tilana. Doña Tilana y Doña Pilar, que eran las dos fritureras a la que nosotros le cogíamos fiado cuando se nos acababan los cuartos, después que salíamos de una parranda en el Maribel. Claro está. Pero también uno puede recordar el personaje, por ejemplo, como Don Eligio, el colmado de Don Eligio, ahí en la Valeria, esquina 27 de febrero. Ese colmado duró muchísimo tiempo. Después que Don Eligio se retiró. Lo tuvo Juan Ten. Después lo tuvo Juan Ten. Después de Juan Ten se lo arrendó a otra persona. Y después el colmado desapareció. De ahí. Ahí mismo. Pero en esa misma esquina, frente al colmado de Don Eligio, había una barrita. Que después se mudó un familiar de Ñanguito ahí que mataba vaca y duró mucho tiempo con su familia ahí en esa esquina frente al riego, frente a la casa de nosotros, y en la otra esquina estaba la oficina del riego. Esos eran otros personajes, los carniceros. Exacto, y ahí en la oficina del riego, porque Pop era un personaje sí, y ahí había un personaje en el riego que era el vigilante de ahí, que era Marabé, un haitiano que no pronunciaba bien los nombres. Yo recuerdo que él decía: Aricótero, vaya para su casa que lo están llamando. ¿Me entiendes? Eso era un personaje ahí, porque ese era ahí. Y ahí en el riego había otro personaje también, que uno le tenía mucho miedo, que vivía ahí mismo. Tenía una casita debajo de la mata de limoncillo del riego, que todavía está ahí, de la oficina del riego, que de ese yo no me recuerdo el nombre. Pero yo sé que ahí había un señor que nosotros le teníamos mucho miedo. Cuando decían que ese señor iba a llegar, todos salíamos corriendo de por ahí. Dentro de los sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿había alguno que fuera un personaje así muy típico que se recuerde, que se identifique de tu tiempo? Sí, el fundador de la rondalla de allá, el padre Guido Arteaga. ¿Por qué se recuerda el padre Guido Arteaga? Porque el padre Guido Arteaga le gustaba enamorarse muchísimo. Y aunque era muy discreto al enamorarse, incluso se dice que dejó unos cuantos hijos allá en Dajabón. Usted está pareciendo un hereje, don Ponce. No por herejía, se dice, no lo estoy afirmando, pero Guido bueno, qué sé yo, para mi época eso se habló muchísimo allá, entonces, pero Guido Arteaga... Era un hombre de la cultura, además. Era un hombre y sabía tocar, y sabía tocar el bandoneón, sí. Enseñó a Purito, él fue que enseñó a Purito, que después se quedó siendo Purito el director del coro de la parroquia y toda esa cuestión, del cual formamos parte Luis Salcedo y yo, Milagros Cordero, el propio Chuchi Senfler, Chuchi Ramírez Senfler, Luchi García, en paz descanse, el propio Martín Sánchez, es decir, una pléyade de jóvenes de esa época que fuimos y acompañamos, como esta chica que es agrimensora, que vivía en la Valerio también, para allá atrás, ¿cómo se llama? Que se graduó conmigo de agrimensura, ay Dios mío, ¿cómo se me van los nombres? Que vivía al lado de Moreno Checho. Yo soy muy joven, Ponserrate, yo no puedo recordarme de esas cosas. ¿Qué pasa, muchacho? No. Bueno, es así. Bueno, es interesante la conversación con Ponserrate sobre los personajes folclóricos de Dajabón. Es un tema que toca a cada pueblo, porque cada pueblo en la República Dominicana tuvo y tiene su personaje folclórico que marcan una manera muy particular de ser, y que los jóvenes que salieron de aquellos pueblos, que vinieron a la universidad, que se graduaron en medicina, ingeniería, derecho, los recuerdan con mucho cariño porque marcaron una época. Y yo pienso, a la distancia de 40 años fuera de mi pueblo, Dajabón, que estos personajes con otro nombre, con otro rostro, con otra manera de ser, también hoy
llenan de colorido las calles y los parques y las plazas de Dajabón. Así que muchas gracias a Ponserrate. Se le escapó ahí, era poco tiempo, a dar un poco de la tribuna, porque también ahí había su momento, claro, la tribuna, el Canal Mayor, los baños en el río Masacre y todas esas cosas. Y como uno, siendo muchacho, veía a las haitianas cuando se aproximaban a lavar a la otra orilla del río Masacre y todas esas cosas. O cuando salíamos a marotear a la finca del colegio, a la colegio colonia, agrícola. Todas esas cosas hay que escribirlas porque nos dan unos colores muy específicos de la manera de ser de nuestro pueblo y de nuestro tiempo. Y las tardes infantiles del Johnny Bar, de Olivero Castillo, Bueno, y todo amigos eso. y amigas de Eric On TV Show, un placer haber tenido aquí con nosotros a don Aristóteles Ponserrate conversando de esas particularidades, de ese colorido que tuvo el pueblo de Dajabón en los tiempos de Aristóteles. Yo no estaba, yo para esa época era muy jovencito. Hasta la próxima.